tal a todos? Soy el pastor Eduardo García de la Iglesia Bautista Villa de Oreb. Es para mí un gusto poder compartir con usted este tiempo y este espacio. Es nuestro deseo que el presente video, el presente culto sea de mucha bendición para su corazón y le enriquezca en gran manera. Gracias a Dios que podemos estar juntos. Les pedimos que colaboren con nosotros de las siguientes maneras. Es muy útil su like, su manita arriba a este video. De esta manera la plataforma le da mayor publicidad a nuestros videos. Es muy útil que usted comparta esta transmisión con otras personas a través de sus redes sociales. De esta forma podemos alcanzar a más personas. Y es muy útil que se suscriba a nuestro canal y que le dé clic a la campanita. De esta manera, cada vez que tengamos un video o una transmisión en vivo, le aparecerá de forma inmediata la notificación. De cualquier forma, les reiteramos, sean bienvenidos a este culto dominical. Vamos a empezar leyendo el libro, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oremos. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Gracias porque podemos tenerlo. Gracias porque nos permite seguir adelante. Has dado talentos, has dado recursos, has puesto disposición en el corazón para que esto sea posible y permites a mis hermanos tener los recursos, el tiempo y la disposición de estar conectados. Deseamos, Señor, que todo lo que pase en este tiempo sea de enriquecimiento a nuestro corazón, pero nuestro mayor deseo es que tú seas levantado, exaltado y que recibas la honra que solamente tú mereces. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de cantarte, de alabarte y de escuchar tu palabra para tener la oportunidad de ser transformados. Te amamos, queremos consagrar este tiempo y te pedimos que nada ni nadie interrumpa este tiempo que tenemos contigo. Lo ponemos en tus manos, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Comencemos alabando a nuestro Dios. Adelante. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, No lo hay, no lo hay, do it again. no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. no con espada, Ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. y esos montes Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, se moverán. y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. No hay Dios, break it. No hay Dios Tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Hey, but we also have to do the most popular one Okay. we used to sing.
alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Chicos, cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Tomemos un tiempo para dar gracias a Dios por todo lo que nos permite tener y llevemos ante sus pies las peticiones y necesidades que tenemos en nuestro corazón y como iglesia. Si usted es miembro recurrente de nuestros cultos, seguramente recordará alguna petición que hemos llevado como iglesia. De cualquier forma, les invitamos a tomar este tiempo para platicar con Dios. Oremos. Gracias, Señor, te doy por todo lo que nos das, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, aun cuando nosotros te damos la espalda, Dios, aun cuando nosotros cometemos errores, Señor. Tú eres bueno y fiel con nosotros, Padre. Y gracias, Padre, por todo lo que nos permites tener, Señor. Gracias porque en nuestros hogares no ha faltado nada, porque tú has guardado nuestra vida, has guardado a cada miembro de nuestra iglesia, Señor, y porque tus propósitos para nuestra vida se siguen cumpliendo, Señor. Te rogamos, Padre, por todos aquellos que se encuentran enfermos. Te suplicamos, Señor, que tú los tomes en tus manos, Señor, que esas necesidades de salud, de economía, situaciones familiares, Señor, que tú ya conoces, tú las tomes, Señor, y obres en tu tiempo y de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te rogamos, Padre, que tú sigas guiándonos, que tú sigas instruyendo nuestra vida, Señor, y te suplicamos, Señor, que sigas guardando de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos permites tener, Señor. Y también gracias, Dios, por esas cosas que a lo mejor no son agradables, que no son lindas para nosotros, pero sabemos, Señor, que tú tienes un plan y que tus planes son perfectos, Padre. Confiamos plenamente, Señor, en que tú nos sostienes y nos amas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Una mirada de fe, Una mirada de fe puede salvar al pecador. una mirada Una de fe. mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes, Tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Habilita la mirada de fe es la que puede salvar al pecador. gloria a Dios. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas
de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz por Él seré. Ha llegado el momento de decir nuestra declaración de fe y les invitamos a sostener su Biblia de ser posible con la mano derecha y decirla juntos. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Gracias a Dios por lo que nos ha estado hablando a través de la alabanza y a través de la oración. Vamos a pasar al estudio de su palabra y bueno, ustedes saben que estamos estudiando el Sermón del Monte. Estamos en la primera parte, que es la parte de las bienaventuranzas, y el día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo 5 de Mateo, versículo 7, pero antes de pasar de lleno al estudio, vamos a orar. Padre, te pedimos que nos des luz sobre tu palabra, que tu Espíritu Santo nos permita comprender y discernir lo que tú nos quieres hablar y me permitas a mí transmitir tu palabra con fidelidad a través de mi boca. Señor, te pido que tomes control total de este tiempo y que enriquezcas, Padre, la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra y nos das la oportunidad de ser desafiados para experimentar la posibilidad de la transformación de vida. Gracias, Señor. Gracias por tanto que haces en nuestras vidas y gracias porque nos permites continuar como iglesia, seguir adelante, no parar, no descansar, sino continuar haciendo lo que nos toca hacer, extendiendo tu reino. Te lo pido, Señor, bendice este tiempo y que nada ni nadie nos interrumpa. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Conviene estudiar entonces el versículo número 7, es la siguiente bienaventuranza, y permítanme darle lectura. Dice así, Mateo capítulo 5, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y yo le he puesto a este sermón de esta forma: los que comprenden a otros. Así se llama el sermón de este domingo: los que comprenden a otros, los que son capaces de experimentar la situación, el dolor, la experiencia del otro. Ahora, la pregunta tal vez que yo les quisiera hacer para introducirnos es: ¿qué piensan cuando hablamos de una persona simpática? ¿Qué les viene a la mente cuando les digo la palabra simpatía? ¿A qué persona le relacionan esta virtud de la simpatía? Posiblemente alguno de ustedes piensen en algún familiar que es, como diríamos algunos, de sangre ligera. Seguramente algunos otros pensarán en un artista, en algún ser querido o en algún cómico, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar en un simpático como una persona muy graciosa y que suele hacernos pasar un buen rato. Ahora, voy a hacerle la misma pregunta, pero con otras palabras. ¿Cuál es la persona más misericordiosa que usted conoce? ¿Cuál es la persona más misericordiosa que usted conoce? Sí, suena raro, ¿verdad? Que le esté preguntando sobre la misericordia cuando empezamos a hablar de la simpatía. Y es que la palabra misericordia y la palabra simpatía podemos tomarlas como sinónimos, podemos equipararlas. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento y que se traduce al español con misericordia o como misericordia es una palabra que describe a una persona que tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de otra y poder ver con sus ojos, pensar con su cabeza y sentir con su corazón.
Y eso es lo que significa la simpatía. Eso es justamente el término de simpatía. Repito, describe a una persona que tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de otra, ver con sus ojos, pensar con su cabeza y sentir con su corazón. Viene de dos palabras la palabra simpatía. La primera palabra es sin, que significa junto con, y poshein, que significa experimentar o sufrir. Entonces la palabra simpatía bien podría decir sufrir o experimentar junto con alguien más. Así que un simpático o un misericordioso es uno con la capacidad y la sensibilidad para comprender en una forma profunda a los demás. La palabra misericordia viene también de dos palabras, viene de la palabra miseria y concordia. Literalmente la palabra misericordia significa ponerte de acuerdo, tener concordia con la miseria de la otra persona. Así que si se dan cuenta, la simpatía, experimentar o sufrir junto con, y la misericordia, ponerte de acuerdo, estar en concordia con la miseria del otro, tienen similar comprensión y similar aplicación. De hecho, lo que significa literalmente en su idioma, la palabra simpatía, por ejemplo, es ponerse el hígado o las entrañas de otra persona. Y tiene que ver en nuestro lenguaje más coloquial y más cercano a nosotros, tiene que ver con ponerse en los zapatos de otra persona. De cualquier forma podríamos resumir, podríamos decir que un misericordioso o un simpático es una persona que tiene la capacidad y la sensibilidad para comprender en una forma profunda a los demás. Y aquí debe surgir la pregunta: ¿qué tanto comprendes al otro? ¿Qué tanto eres capaz de hacer un alto en tus acciones? ¿Qué tanto eres capaz de hacer un alto en tus decisiones e intentar comprender un poco lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está pensando, lo que el otro está experimentando, o cómo el otro está experimentando una situación o incluso la misma situación que tú? Porque a veces nos desesperamos con la gente, ¿no? Decimos, bueno, estamos pasando lo mismo. ¿Por qué tú te comportas así? ¿O por qué tú eres así? ¿O por qué tú reaccionaste de esta manera si estamos pasando por la misma situación? Y evidentemente no estamos siendo muy simpáticos y no estamos siendo muy misericordiosos porque no nos estamos esforzando por comprender el cómo esa persona en particular está experimentando, sí, la misma experiencia que yo o la misma experiencia que tú, pero es una persona distinta. Y justo esto es lo que intentó decir el Señor cuando habló de la simpatía o de la misericordia. Qué felices son, qué dichosos son, qué deleite tienen los que son capaces de comprender de una forma profunda a los demás. Otras versiones de la Biblia traducen esta misma bienaventuranza de Mateo 5, versículo 7, de la siguiente manera. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana dice: felices los compasivos, porque tendrán victoria y misericordia junto con ella. La Nueva Versión Internacional dice: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Está padre esta, ¿no? Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Tenemos que decir, por otro lado, que la Biblia resalta lo misericordioso que es Dios. Si tenemos que buscar un ejemplo, una meta a seguir en cuanto a esta bienaventuranza, por supuesto, como con cualquier otra virtud, que encontramos esta virtud perfectamente en la experiencia de Dios, en el carácter de Dios, en la gloria de Dios. Por ejemplo, vamos a leer el Salmo número 86, versículo 15. Salmo número 86, versículo 15, dice así: mas tú, oh Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y también nos habla de la demanda de Dios para los hombres, para que seamos misericordiosos. La misma escritura que nos habla de la misericordia de Dios, nos habla de la demanda de Dios para nosotros, para que nosotros practiquemos la misericordia. Si no me quiere creer, vamos por favor a Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Note esto. Ser benignos, ser buenos unos con otros, misericordiosos, es decir, con la capacidad de pensar lo que el otro está experimentando y cómo lo está experimentando, perdonándonos unos a otros,
como Dios os perdonó también a nosotros. Así que la bienaventuranza que estamos estudiando el día de hoy se trata de una virtud que nace de la personalidad de Dios, que la podemos palpar en la gloria, en el carácter de Dios. Además, esta bienaventuranza es clara en señalar que la única manera de recibir misericordia, que la única manera de experimentar misericordia a nosotros mismos es siendo misericordiosos. Es decir, existe una relación directamente proporcional entre ser misericordioso o simpático y recibir misericordia o simpatía. Así que podríamos traducir esta bienaventuranza de la siguiente manera. Qué dichosos son los que tienen la capacidad para adentrarse en las situaciones de la vida de los demás. Qué dichosos son los que tienen la capacidad de profundizar en la experiencia del otro. Qué dichosos son los que tienen la capacidad de comprender la profundidad de lo que el otro está pensando, de lo que el otro está sintiendo. Qué dichosos son los que los entienden a los demás, los que comprenden a los demás. Y por lo tanto, les es más fácil amar y perdonar al otro. Para entender mejor esta bienaventuranza, podríamos traducirla de forma práctica de las siguientes maneras. Vamos a ver 3 aplicaciones prácticas, así que comencemos con la primera. Qué dichosos son los simpáticos, porque practican la sabia bondad. Qué dichosos son los simpáticos, porque practican la sabia bondad. Mire, en Lucas capítulo 10, versículo 42, aquella escena de Marta y María, encontramos a Marta, una mujer que quería ser buena con Jesús. Lo recibe en su casa y mientras su hermana se pone a lavar los pies del maestro, escuchando sus enseñanzas, ella, es decir, Marta, trabaja y trabaja y trabaja todo el tiempo. Quizás hacía ruidos con los trastes y levantaba polvo con la escoba, iba y venía sin parar, quería hacer un bien al maestro, pretendía hacer un bien a Jesús que lo visitaba. Pero era incapaz de ver y comprender que todo lo que Jesús necesitaba era un momento de paz, un tiempo de quietud, un rato de intimidad con sus amigos, alejado de la muchedumbre, un rato de amistad y de familiaridad. Lo único que en ese momento necesitaba Jesús era un momento de fraternidad con 2 de sus discípulas, con 2 de sus amigas. Marta quería ser buena. Marta quería hacerle un bien a Jesús. Marta tenía buenas intenciones respecto a sus acciones. Aquí el problema de Marta es que ella pretendía ser buena a su manera y no a la manera en la que el Señor Jesucristo necesitaba. Escuche bien esto. Marta estaba afanada, sí estaba afanada en las labores del hogar, pero estaba afanada en hacerle un bien al maestro de la forma que ella consideraba que podía hacerle bien al maestro Jesús, al otro en este momento. Cuando tratamos de ser buenos solo desde nuestra perspectiva y no desde el punto de vista de la otra persona, podemos incluso llegar a ser crueles. Y a ver si me entiende con este ejemplo. Imagine usted a un changuito, de esos changuitos peludos que tienen la nariz hacia arriba. Yo no sé si usted sabe que los changos le temen a la lluvia. Y creo que una de las razones por las que le temen a la lluvia es porque las gotas, si le caen en la cabeza, les entran de forma muy directa a su cuerpo por la estructura de sus fosas nasales. Eso es lo que yo supongo, y si no es así, pues permítame el error para ponerles este ejemplo. Imaginen a un chango que está colgado en un árbol y de pronto empieza a llover. Empieza a llover tan fuerte en la selva que el changuito busca refugiarse en la copa de un árbol para que no experimente la sensación del agua, porque en eso sí estoy casi seguro que los changos no es que le tengan miedo al agua, pero les incomoda el agua. Entonces imaginen este chango en una tormenta en la selva buscando refugiarse en la copa de un árbol. De pronto aquel chango ve hacia abajo y ve en un pequeño lago, ve saltar a un pescadito. Ve saltar un pescadito y entonces el changuito piensa, oh no, aquel pescadito está sufriendo. Está en el agua y está intentando salir con desesperación.
Así que el chango tiene que tomar valor. Tiene que decidir, o hace algo o se queda inmóvil y pasivo ante lo que está viendo. Un pez que está saltando de desesperación en un pequeño lago. Después de segundos de que esté sudando la gota gorda, que el chango decide armarse de valor y en contra de sí mismo, bajar de la copa del árbol, bajar de su protección en la copa del árbol, baja de una especie de enredadera que hay en el árbol, baja, empieza a bajar, a bajar, a bajar hasta que logra llegar lo más bajo posible y logra alcanzar aquel pescado que salta en aquel pequeño lago. Como puede, con sus manos, su pulgar, toma el pescado. El pescado se agita todo el tiempo. El chango piensa, el mono piensa, pobre pescadito, está sufriendo, está nervioso. Tanto tiempo en el agua le causó una sensación de miedo y de pánico. Está en shock el pescadito. Sube la enredadera por la cual bajó, llega a la copa del árbol, con ramas y con hojas, logra armarle una pequeña cama a aquel pescado, pone al pescado, naturalmente el pescado salta, naturalmente el pescado se mueve, y el chango, con tal de hacerle un bien, pone una de sus patas en el pescado, lo presiona un poco para evitar que él mismo se lastime, piensa el chango, lo oprime un poco para que no se mueva tanto y se caiga, y después de unos segundos, el pescado deja de moverse. Y el changuito, el mono, piensa, qué alivio, qué alivio. Ya está tranquilo e incluso el pescado está descansando. Usted y yo sabemos lo que pasó. Aquel pescado murió. El mono, el chango, quería hacerle un bien al otro, pero no pensó en el otro, no pensó en lo que el pescado necesitaba. No pensó en la propia experiencia del pescado, pensó en hacerle un bien desde su propia perspectiva, desde su propia visión, desde su propia cosmovisión, desde su propio prejuicio. Y lo único que hizo fue ser cruel con aquel pescado. ¿Seríamos simpáticos o misericordiosos realmente? ¿O podríamos ser más simpáticos y más misericordiosos si pudiéramos ver las cosas desde la visión del otro y actuáramos de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que es mejor para el otro, y no de acuerdo a una bondad fabricada, no de acuerdo a una bondad que se acomoda a mis prejuicios, no de acuerdo a una bondad que a mí me conviene, no de acuerdo a una bondad que yo pienso que es lo que funciona, sino una bondad que piensa en lo que el otro necesita, que piensa en lo que el otro está experimentando, que piensa en la propia experiencia del otro. Seamos buenos, pero no buenos desde nuestras ideas y estilos, no buenos desde nuestros prejuicios o conveniencias. Seamos buenos, pero saciando la real necesidad del otro, tratemos de comprender realmente y a profundidad qué es lo que el otro necesita, qué es lo que el otro requiere experimentar, cuál es la verdadera necesidad del otro y cómo yo puedo saciar esa necesidad. Ser simpático o misericordioso nos permite satisfacer las necesidades de los demás, pero ojo, con una bondad sabia, no con una bondad fabricada, no con una bondad fingida, no con una bondad desde mi propio prejuicio, desde mi propio trauma, desde mi propio deseo, desde mi propia cosmovisión o desde mi propio antojo, sino una bondad que se mueve en virtud del otro, en virtud de la necesidad del otro. Y esa es nuestra primera enseñanza. Amén. Démosle continuidad a la segunda enseñanza. Miren, ya hemos dicho que una persona simpática o una persona misericordiosa es aquella que tiene la capacidad de profundizar en la experiencia del otro. Es una persona que puede comprender lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está pensando e incluso lo que el otro está viviendo y cómo lo está viviendo. Pues bien, una de las ventajas de poder tener esta capacidad de ser misericordioso, simpático, es que esto nos facilita o nos da la virtud de poder perdonar y de poder tolerar con una mayor facilidad a los otros. Por eso la segunda enseñanza es esta: qué dichosos son los simpáticos, porque perdonan y toleran
con mayor facilidad. Qué dichosos son los simpáticos, porque perdonan y toleran con más facilidad. Mire, las personas siempre tienen una razón detrás de lo que hacen. Ignorar esta razón nos hace aborrecer y prejuzgar de una manera cruel a las personas. Ignorar lo que hay detrás de una mala cara, ignorar lo que hay detrás de un maltrato, ignorar lo que hay detrás de una palabra de una persona grosera, ignorar lo que hay detrás de una persona pecadora, ignorar lo que hay detrás de una persona que nos agredió, ignorar lo que hay detrás de una ofensa, nos lleva al camino del odio y del juicio cruel. Si tan solo tomáramos un poco de tiempo en comprender las razones del otro, si tan solo nos tomáramos un tiempo de intentar comprender lo que el otro pasó, o lo que el otro sintió, o lo que el otro experimentó, que lo llevó a aquella cosa que nos lastimó, que nosotros vimos y que estamos en desacuerdo con él o con ella, tal vez perdonarlo y tolerarlo sería más fácil. Estamos tan ocupados en nuestros propios problemas, analizando las cosas desde nuestra particular perspectiva, desde nuestra particular comodidad, desde nuestra particular exigencia, desde nuestra particular religiosidad, que tolerar y perdonar son cosas totalmente ajenas a nuestra actitud. No nos cuesta mucho tomar un poco de tiempo para ver las cosas con los ojos del otro. No es tan difícil intentar callar, intentar no juzgar, intentar no odiar y simplemente observar e intentar comprender lo que el otro ha pasado. Intentar pensar con su cabeza y sentir con su corazón. No nos toma mucho tiempo. Si así lo hiciéramos, la simpatía nos uniría en una comprensión que, además de ayudarnos a comprender, nos haría felices. Porque nos quitaría un peso de encima. El peso del odio, el peso de la venganza, el peso de la amargura no estaría en nosotros. Quien no ha perdonado a otro y el intolerante siempre son amargadas e infelices. La desdicha más grande que se le puede acontecer a un hombre o a una mujer es vivir sin comprender, vivir sin tolerar y perdonar, teniendo de esa manera el alma envenenada y frustrada. Una persona que no perdona, una persona que no tolera, sin duda es una persona que no tiene deleite, que no tiene dicha y que no tiene gozo. Si somos simpáticos, si trabajamos la capacidad de comprender al otro, si trabajamos la capacidad de profundizar en lo que el otro siente, en lo que el otro vive, en lo que el otro piensa, en lo que el otro está experimentando y cómo lo está experimentando. Es decir, si nos esforzáramos por ser más misericordiosos, seríamos personas tolerantes, perdonadoras y por lo tanto, mucho más felices. Sin tanta amargura, sin tanto odio, sin tanta rencilla, sin tanta falta de perdón acumulada en nuestro corazón. Tal vez si nos atreviéramos a ver con más simpatía y más misericordia al otro, no andaríamos viendo a los demás como enemigos, sino como personas normales, que tienen sus propios problemas, que tienen sus propias luchas, que tienen sus propios aspectos personales que trabajar y madurar, que tienen sus propias batallas que vencer, que tienen sus propias luchas espirituales, al igual que nosotros. Si pudiéramos comprender lo que hay detrás del malvado, si pudiéramos comprender lo que hay detrás de una mala cara, si pudiéramos comprender lo que hay detrás de un comentario inadecuado, si pudiéramos comprender lo que hay detrás incluso de un pecado, tal vez, y solo tal vez, podríamos perdonar y tolerar de una mejor manera. Y no es un llamado a justificar a la gente. Por supuesto que no es un llamado a justificar a la gente. Pero no nos toca a nosotros ser juez, en el sentido de dictar una sentencia al otro. No nos corresponde a nosotros. Nadie nos dio el ministerio de ser jueces de la gente, de dictar sentencia a la gente. Nadie nos dio el ministerio de ser verdugos de absolutamente nadie. Si nos esforzáramos por simplemente ver a los demás e intentar comprender lo que están pasando, seguramente incluso con las personas que nos han decepcionado, incluso con las personas que nos han lastimado, podríamos decir, pobre,
Qué lástima. Seguramente la pasó mal. Seguramente le está pasando mal. Mira qué tan mal le está pasando que tiene que hacer eso. Mira qué tan mal le está pasando que tiene esa cara y no se le quita esa cara que tiene. Nos sería más fácil perdonar y tolerar. Ser simpáticos, queridos hermanos, en conclusión, es ser felices, porque tenemos mayor capacidad de perdonar y tolerar a los otros. Y tercera enseñanza, qué dichosos son los simpáticos, porque Dios simpatiza con ellos. La sentencia bíblica es muy seria y tajante. Para recibir misericordia hay que ser misericordiosos. Santiago capítulo 2, versículo 3 dice así: porque juicio y misericordia se hará con aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, el que no es simpático o misericordioso debe olvidarse de recibir simpatía y misericordia. Mateo capítulo 18, versículo 33 al 35 dice así: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y está hablando aquí de una parábola en la que un hombre es perdonado por una cantidad menor, y cuando él va y le cobra a la persona que le debe una cantidad mucho menor, se enoja porque el otro no puede pagarle. Y el rey se entera que este hombre al que le perdonó una deuda no logró perdonarle una deuda a otra persona que le debía menos de lo que él mismo le perdonó. Y es entonces cuando le hace esta pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y piensa estas palabras ahora para usted. ¿No tenías que tener tu misericordia de tu vecino como yo tuve misericordia de ti? ¿No tenías que tener misericordia de tu pareja como yo tuve misericordia de ti? ¿Te acuerdas de eso que hiciste? ¿No tenías que tener misericordia de esa hermana o hermano de la iglesia como yo he tenido misericordia contigo por cosas peores que eso? El que recibe misericordia de Dios debe ser misericordioso con los demás. Si no, se verá convertido en vaso de ira en vez de vaso de misericordia. Esto es un asunto sumamente serio. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial sus ofensas. Tus ofensas, perdón. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. La manera como tratamos a los demás, si los perdonamos o no, es directamente proporcional a la manera como seremos tratados por Dios. ¿Por qué esperar ser perdonados por Dios si nosotros no podemos perdonar a los demás? ¿Por qué esperamos recibir el perdón de Dios si nosotros no tenemos la capacidad de tener misericordia y extender el perdón a los otros? Si somos simpáticos, Dios va a simpatizar con nosotros también. Y para eso, Él es magnífico, para simpatizar con los seres humanos. De hecho, simpatizó de tal manera con nosotros que se metió en nuestra humanidad. Dice la carta de Pablo a los Filipenses: despojándose de sí mismo, se hizo semejante a nosotros. ¿Qué mayor simpatía que hacerse como nosotros? Sintió con un corazón mortal, experimentó nuestras necesidades, experimentó nuestras propias tentaciones. Él mismo simpatizó con nosotros, se hizo como nosotros para entender, para comprender nuestra experiencia. Así que Él tiene derecho, más que ningún otro, para solicitarnos una misma actitud de simpatía y misericordia. Porque Él pudiera decirnos: yo te intenté comprender, yo me hice como tú para comprenderte y para poder salvarte de tu experiencia de condenación en la que estabas. Así que, hermanos, tomemos tiempo y hagamos esfuerzos para adentrarnos en los demás. Vale la pena ser simpáticos, vale la pena ser misericordiosos, tratar de comprender lo que el otro necesita y no lo que yo quiero hacer en él. Tratar de comprender su verdadera necesidad y no lo que a mí me gustaría ver en el otro. Tratar de comprender
la razón que hay detrás de las acciones, decisiones, actitudes, incluso pecados del otro. No justificar, pero entender que yo no soy el que condena o el verdugo de nadie. Y que si puedo perdonar y tolerar, eso va a ser un paso más hacia mi propia felicidad. Y finalmente, la consigna de saber que si extiendo misericordia, Dios simpatizará conmigo. Los demás, si yo me comprometo a ser simpático y misericordioso, seguramente los demás harán lo mismo con nosotros. Y si acaso la simpatía de los otros no es suficiente, si acaso yo soy simpático y los otros no son simpáticos conmigo o misericordiosos, Dios promete que Él sí lo será. Él sí simpatizará con nuestra vida. Sobre todo, seremos felices al ver en los demás, en vez de enemigos, a hermanos, a hijos de Dios, a hermosos compañeros de la fe o en almas para alcanzar y extender el reino de Jesús. Así que finalmente, esta bienaventuranza podría traducirse de la siguiente manera. Qué dichosos son los simpáticos, porque practican la verdadera bondad. Y esa bondad, esa simpatía y misericordia, les facilita perdonar y tolerar a las personas. De esta manera, son más felices y Dios simpatiza con ellos. Es el deseo de mi corazón, que esta virtud, que esta bienaventuranza se materialice en su vida. Dios, gracias por lo que nos has dicho. Bendice tu palabra y por favor, fórmala en nuestro corazón y en nuestro carácter, que podamos ser simpáticos con las demás personas, misericordiosos con nosotros. Te lo pido, Padre. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con nuestro culto. Adelante. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara.
Hola hermanos, les compartimos nuestras actividades y los invitamos a integrarse a cada uno de ellos. Los días lunes a las 8 de la noche tenemos nuestra reunión de varones. Los días martes en el mismo horario, 8 de la noche, tenemos nuestra reunión femenil. Tenemos nuestro culto del miércoles a las 7:45 p.m. Los días jueves, cada 15 días, tendremos nuestra reunión de jóvenes. Los días viernes a las 8 de la noche tenemos una reunión de integración con nuestros hermanos de la Iglesia Esperanza para el Corazón. Los días sábados estaremos estudiando el libro de los lenguajes del amor. Los días domingo tendremos a las 10 de la mañana nuestra clase infantil. Posteriormente tendremos el discipulado. Y por último, nuestro culto de adoración y alabanza a las 11:45 a.m. Te invitamos, forma parte de nuestras actividades. Querida Iglesia, despidámonos con nuestro texto lema que dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Dios les bendiga. Amén. El Señor nos ha hablado sobre ser compasivos, ser solidarios con nosotros, ser empáticos y simpáticos con las demás personas. Es tiempo ahora de aplicar lo que hemos aprendido. Gracias a Dios por este tiempo. Deseo de todo corazón, como pastor de la iglesia, que su vida haya sido enriquecida con el presente video y el presente culto. Gracias a Dios porque estuvo con nosotros durante este tiempo. Rogamos a Dios para que se siga manifestando en nuestra vida y le invitamos a ser parte de todas nuestras actividades que tendremos durante toda la semana. Les recuerdo como un aviso adicional que este sábado es el último sábado del mes, por lo tanto tenemos una actividad linda, una actividad distinta con la estrategia temática Los 5 lenguajes del amor. Recuerde que el sábado de 9 de la mañana a 12 de la tarde, las mujeres de nuestra iglesia, junto con las mujeres de la iglesia Esperanza para el Corazón, tendrán un tiempo entre amigas, un tiempo entre hermanas, en donde tendrán estudio de la palabra, tendrán alabanza, tiempo de oración, dinámicas, juegos y por supuesto un taller práctico para poner en práctica lo que hemos aprendido durante este mes sobre el primer lenguaje del amor. A las 12 de la tarde y hasta la 1 de la tarde tendremos vía YouTube para todos, jóvenes, varones y mujeres, la conferencia que dará cierre al lenguaje del amor de este mes, que es palabras de afirmación. Así que les pedimos que aparten este sábado, que consagren este sábado al Señor para ser parte de nuestras dinámicas. De cualquier forma, les invitamos a estar conectados en cada una de nuestras actividades. Les amamos en el Señor y deseamos que el Señor les prospere. Que tengan bonita semana y bonito domingo. Dios les bendiga. Hasta luego.